Vamos entonces a primero arrancar con las dudas que me han preguntado por el grupo de protistas, ¿sí? Lo primero que me preguntan sobre... Eso, lo que no entendía diplomonadas es, o sea, a qué hace referencia, o sea, si es qué frutas o qué agua, o No, sea, eso no entendí. en realidad O es sea, que cualquiera que esté contaminada. no, cuando vos hablas, perdón, ahí pues estoy moviendo el power y no me doy cuenta que no se está moviendo, ahí está. Cuando hablas de diplomónadas, si ustedes solamente ven dentro de diplomónadas a la yardia, ¿sí? La yardia principalmente vos la contraes por agua contaminada con yardia, ¿sí? Es decir, podés contraerla directamente tomando el agua o, por ejemplo, podés lavar algún vegetal con agua y que ese agua con la que lo lavaste también tenga la yardia. Entonces así contraes la yardia. Ese sería el ejemplo que ustedes vieron dentro de diplomónada como típico, la yardia intestinal, que obviamente causa diarrea. Y está buena la pregunta porque enseguida vamos a ver, ahora vamos a seguir avanzando en protista, y enseguida vamos a ver que no es lo mismo la diarrea que otro concepto que vamos a ver enseguida, que es causado por otro. Está bueno que haya surgido el tema de la yardia, porque la yardia produce diarrea. Y tu pregunta, Lourdes, es ¿cómo lo puedo contraer? Y o tomando el agua directamente que contenga la yardia, o, por ejemplo, lavé algún vegetal, alguna fruta con agua que tenía yardia, y ahí también lo pudo haber contraído. ¿Y cómo se produce, o sea, la yardia? La yardia es un protozoario, es decir, Ajá. la yardia pertenece a el grupo de los parabasálidos y tiene reproducción asexual. Esa es su forma de reproducirse, en forma asexual, puntualmente por mitosis cerrada o dinomitosis, que se llama, que ya la vamos a ver ahora enseguida con los dinoflagelados. Esa es la manera en que se van multiplicando las yardias. Así es como surgen, por medio de reproducción asexual. Después me preguntaste, acá, estoy leyendo las preguntas, Euglenozoa singamia, no sé sobre Euglenozoa qué duda es la que surgió, por eso está bueno que me lo digan. Dentro de Euglenozoa, ¿qué duda tenés? ¿Los cinetoplástidos o qué duda tenés dentro de Euglenozoa? Que acá has puesto Euglenozoa. Claro, o sea, como que me pasa que no me queda claro el concepto, o sea, qué produce o qué pasa. O sea, No, da como la definición, pero como que no me queda la idea clara. claro. Euglenozoa es otro clado dentro de los protistas y tienen estas características que vos ves acá. Tienen mitocondrias, tienen el bastón dentro de los flagelos, pueden ser, dentro de este grupo hay algunos que son heterótrofos unicelulares y predadores, otros que son parásitos, otros que son autótrofos, pero nosotros dentro de Euglenozoa no vemos los euglénidos, vemos solamente los cinetoplástidos. Y puntualmente el cinetoplástido recibe el nombre de cinetoplástido porque tiene cinetoplasto, que el cinetoplasto es lo que yo les conté, que es ese fragmento extra de ADN que tienen en la mitocondria. Esa es la mitocondria del cinetoplástido, y dentro de esa mitocondria tengo ese fragmento de ADN extracromosómico que se llama cinetoplasto. Por eso le llamamos cinetoplástidos a estos. ¿Sí? Después me preguntaste, para que voy leyendo acá en el grupo, me preguntaste qué significaba singamia. Singamia es lo mismo que decir fecundación, es la unión de dos gametas haploides para formar un individuo diploide que es un embrión o cigoto. Eso es la singamia. Es un tipo de reproducción, es la reproducción sexual, es decir, es la unión de dos gametas haploides para formar un individuo diploide. Después me preguntaste, bueno, las amebas, te los voy a responder ahora cuando te los explique. Me preguntaste por la malaria, lo mismo. La malaria ahora te los voy a explicar. Claro, mi duda ahí con la malaria y la vinchuca Ojo, es porque no es que, lo mismo la vinchuca y la no, malaria. o sea, sé que no es lo mismo, Sí, pero me pareció escuchar a mí ayer en la clase que cuando hablaba de la vinchuca, sí. que, no sé si era la célula o, sí, creo que cuando infectaba la célula que se explotaba y ahí llegaba el torrente sanguíneo. A ver, Pero mi duda fue después, cuando habla de la malaria, sí, da el mismo ejemplo.
no sé dónde fue, en algún lado lo leí y daban el mismo ejemplo, entonces como que me quedó como la duda. Ahora lo Digo, vamos a ver a lo de capaz la... es el mismo método. Claro, ahora lo vamos a ver a lo de la malaria. Ahora cuando veamos el plasmodium lo vamos a ver. Respecto a lo de la vinchuca, sí, cuando el tripomastigote penetra en la piel, porque acordate que lo que la vinchuca deposita en la piel con las heces es el tripomastigote, que es un estadio del tripanosoma. Ese tripomastigote se mete dentro de nuestras células y se convierte en amastigote. Y ese amastigote se multiplica por fisión binaria, hace muchas más amastigotes, y luego se transforma otra vez en tripomastigote. Y ahí sí, revienta la célula donde está y pasa al torrente sanguíneo, que es lo que te están mostrando acá. Es decir, vos acá tenés un tripomastigote en el torrente sanguíneo. Entonces vos, obviamente, en este caso estamos hablando del tripanosoma. Ahora vamos a ver con la malaria, con el plasmodium, cómo es el proceso. Pero respecto a la vinchuca, que es lo que vos me preguntabas recién, en el caso de la célula humana, cuando el tripomastigote entra a las células del cuerpo, se multiplica en estado de amastigote y luego se vuelve a Eso convertir yo lo entendí. En realidad mi duda es, o sea, cuando veamos ahora la malaria, es que si usan como el mismo proceso, esa era mi duda. ahora vamos a Por ver. eso. Ahora Ajá, eso. lo vemos. Sí. Perfecto, perfecto. Bien. Nosotros, Profe, dime, yo tengo duda en la diferencia entre espimastigote y los tripomastigotes. O sea, no bueno, entiendo en qué difieren. son estadios del ciclo. Es decir, si vos te fijas en la imagen que tienen en el cuadernillo, son estadios o etapas de vida del tripanosoma o formas celulares. Lo que va cambiando generalmente es la forma del individuo y el largo del flagelo. Entonces, por ejemplo, el tripomastigote es el que ven ustedes en forma alargada y que tiene el flagelo bien largo. Y el epimastigote también tiene forma alargada, pero fíjate que el estadio de epimastigote lo hace dentro de la vinchuca. Y el tripomastigote, la conversión a mastigote la hace en el humano. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, mirá, Ah, bien, ajá, sí, ahora sí, pero no entendía si había una diferencia ahí o era que directamente que uno pasaba en la vinchuca y otro en el humano. claro, acá en la vinchuca hace la conversión de tripomastigote a epimastigote. ¿Sí? Que lo hace dentro de la vinchuca. Y en el humano hace la conversión de tripomastigote a mastigote, después vuelve a formar tripomastigote y eso es lo que la vinchuca ingiere. En la sangre, cuando chupa la sangre, ingiere tripomastigotes y los convierte a epimastigote. Y el epimastigote lo vuelve a convertir en tripomastigote. Pero fíjate que acá dentro del humano no aparece el epimastigote. No está ese estadio. Entonces, estructuralmente tienen una forma alargada, tienen un flagelo largo, pero el flagelo, si vos te fijás, del tripomastigote es más largo y el epimastigote tiene el flagelo más ancho y es más móvil que el tripomastigote. Esa es una diferencia también entre el epimastigote y el tripomastigote. El epimastigote tiene el flagelo más ancho y es más móvil. ¿Se entendió, Marti? Sí, profe, lo entendí. Perfecto. Gracias. Vamos a seguir avanzando entonces con el reino protista. Hemos visto hasta acá, hasta tripanosoma. Vamos con el grupo que sigue, alveolata. Dentro de alveolata nosotros tenemos dinoflagelados, apicomplexos o esporozoos y ciliados. Pero nosotros los ciliados no los vemos. Es decir, la facultad los saca, los excluye del grupo que ven. Solamente vamos a ver dinoflagelados y apicomplexos o esporozoos. ¿Qué características tienen alveolata en general? La principal característica que tienen es esto. Es la presencia de alveolos o vesículas que son como bolsitas, como sacos delimitados que están debajo de la membrana y que la realidad es que todavía no se sabe muy bien qué función cumple. Algunos dicen que estabiliza la superficie de la célula, otros dicen que regula el contenido de calcio, otros dicen que regula el contenido de agua, pero todos los que pertenecen al grupo alveolata, todos tienen estos alveolos o vesículas debajo de la membrana.
¿Qué características comparten? Son unicelulares, hay algunos que son autótrofos y otros que son heterótrofos, y se diferencian, entre otras cosas, por la forma en que se mueven. Por ejemplo, los dinoflagelados, que son el primer grupo que vamos a ver, cuando se tienen que mover se mueven por flagelos. Los apicomplexos o esporzoos se mueven por flexión, porque no tienen ni cilios ni flagelos, y los ciliados se mueven por cilios. Entonces, una de las diferencias dentro del mismo alveolata es, en los tres grupos, se mueven o se desplazan por cosas distintas. Uno por flagelos, el otro por cilios y el otro por flexión. Pero esta es la característica como más particular de todos los que pertenecen a alveolata. Empezamos con los dinoflagelados. Los dinoflagelados son unicelulares, pero muchos forman colonias. Hay algunos que son heterótrofos, otros que son fotosintéticos, y acá hay una característica muy importante en los dinoflagelados. La forma de sus flagelos. Yo les dije recién que los dinoflagelados se movían por flagelos. Bueno, ¿qué disposición tienen esos flagelos? Tienen dos flagelos que son perpendiculares entre sí. Hay un flagelo que se encuentra acintado rodeando como al individuo, y otro flagelo que es perpendicular a ese. Entonces, cuando el dinoflagelado se desplaza, va como en el agua, como rotando mientras se va desplazando, producto de la disposición que tienen sus flagelos. Estos dinoflagelados pueden ser de vida libre, algunos son parásitos, otros son endosimbiontes, pero lo importante es que en el agua cumplen un papel muy fundamental, que es que forman parte de lo que llamamos el fitoplancton. Que recuerden que cuando ustedes vieron la unidad anterior, nosotros les estuvimos hablando de que las aguas de los océanos son aguas pobres nutricionalmente, es decir, tienen sus nutrientes, hay muy poca cantidad de nutrientes, y hay un componente fundamental para ese agua, que es el fitoplancton. Bueno, los dinoflagelados forman parte de ese fitoplancton. Otra característica que tienen es que tienen tricocistos, que son estructuras filosas que le sirven al individuo para defenderse. ¿Pero por qué le llamamos dinoflagelados? Bueno, vamos a la explicación. Porque tienen un núcleo específico, diferente, que se le llama dinocarión. ¿Qué significa un núcleo dinocarión? Que los cromosomas, es decir, el ADN que hay dentro de ese núcleo, siempre está condensado. Y otra característica es que no tiene histonas. Entonces, por eso se le llama al núcleo dinocarión. Pero además, realizan un proceso que ya se los mencioné yo antes, que se llama mitosis cerrada o dinomitosis, que se los mencioné antes también. ¿Qué significa esto de la dinomitosis o mitosis cerrada? Que la envoltura nuclear nunca se desintegra durante el proceso de mitosis. Ustedes, cuando vieron la mitosis, cuando vimos ciclo celular, vimos que la envoltura nuclear en la profase se desintegraba el nucleolo y ocurría la mitosis. Y después en la telofase volvía a formarse la envoltura nuclear. Bueno, en la mitosis cerrada o dinomitosis, nunca se desintegra la envoltura nuclear. La célula se estrangula también la envoltura nuclear y se divide en dos, pero la envoltura del nuclear o membrana nuclear nunca se desintegra. Entonces, por eso se le llama dinomitosis o mitosis cerrada. Entonces, eso son características típicas del dinoflagelado. El tener dinocarión, que es este núcleo específico, y el hacer el proceso de la dinomitosis. Pero además, tienen otras características importantes. Por ejemplo, que producen bioluminiscencia. ¿Qué quiere decir esto? Que producen luz. Si yo veo a la noche al agua que contenga dinoflagelados, yo voy a ver que hay como luz. Bueno, esa luz es lo que se llama bio... Profe. Dime tú. Mi duda es eso de la marea roja. Ahora voy. ¿Eso puede ser una determinada época del año? Ahora O sea, por algún motivo en específico. Ahora lo explico. Uh-huh. Lo explico.
En el caso de la bioluminiscencia, es la transformación, o cómo hace el dinoflagelado. Ojo que también hay bacterias que son bioluminiscentes, ¿sí? En el caso de la bioluminiscencia, el individuo, en este caso el dinoflagelado, convierte la energía química en energía lumínica, porque tiene una enzima específica para poder hacerlo, y entonces cuando yo lo veo es como que emitieran luz en la oscuridad. Les repito, esto es característico del dinoflagelado, pero también hay bacterias que son bioluminiscentes. Vamos a la marea roja, porque nosotros vemos los dinoflagelados puntualmente porque la realidad es que son tóxicos para nosotros. O sea, si no fuera así, no los veríamos. Acuérdense que la FACU siempre toma los que son patógenos o tóxicos para el ser humano. ¿Qué es esto? Lo que tienen abajo es una imagen de la marea roja. La marea roja es producida por dinoflagelados. Ese color rojo se debe a la presencia de algunos pigmentos que tienen los dinoflagelados, que se llaman betacarotenos, carotenoides, que le dan esa tonalidad roja que parece como que en el agua hubiera sangre. Bueno, los dinoflagelados proliferan en determinadas épocas del año, y ahí también esto se está estudiando, es decir, se está tratando de saber por qué en determinada época proliferan más o proliferan menos. Se tienen que dar ciertas condiciones para que se produzca la marea roja. No es que siempre se produce la marea roja, es que se tienen que dar ciertas condiciones para que los dinoflagelados empiecen a reproducirse y obviamente me den esa coloración roja en el agua. ¿Qué es lo que ocurre? El problema del dinoflagelado no es la coloración roja. El problema del dinoflagelado es que algunos producen toxinas que son neurotoxinas, es decir, que afectan el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? No solamente afecta el sistema nervioso nuestro, que ya vamos a ver cómo llega a nosotros, sino también que afecta el sistema nervioso de peces y produce una gran mortalidad en los peces, porque es una sustancia tóxica. Esa toxina se llama saxitoxina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los peces, hay una gran mortalidad en los peces, pero los moluscos, como por ejemplo los mejillones, las almejas, como filtran el agua para alimentarse, también filtran la toxina. Entonces se empieza a acumular esta toxina en los moluscos y nosotros consumimos esos moluscos y de esa manera incorporamos la toxina. El problema de la toxina es que no le cambia el sabor, no le cambia el aroma, no le cambia absolutamente nada. Entonces, la realidad es que en este caso produce en el humano lo que se llama intoxicación paralizante por mariscos. Se produce una parálisis respiratoria y la persona muere, puede llegar a morir. Entonces, la intoxicación se da por consumir los moluscos que tienen esta toxina almacenada. ¿Cómo me doy cuenta? No te podés dar cuenta. Lo que pasa es que las personas que pescan, está prohibido pescar en lugares donde hay marea roja. Es decir, obviamente peces no van a poder pescar porque están todos muertos, pero moluscos está prohibido pescar en lugares donde hay marea roja. Bueno, la realidad es que estos dinoflagelados que producen esta toxina, uno se puede dar cuenta en el agua, porque si ve la marea roja, gracias a Dios que tiene ese color rojo, porque uno lo puede ver, entonces puede ver dónde hay y dónde no. Pero la realidad es que el problema de la toxina es que no le cambia el sabor a lo que estamos comiendo. Entonces por ahí estamos comiendo los moluscos y no sabemos si tienen la toxina o no. Por eso se llama intoxicación neuroparalizante o paralizante por mariscos. Porque yo lo contraigo por consumir el marisco, pero la realidad es que el marisco no tiene la culpa. La realidad es que quien produce la toxina que es neuroparalizante son los dinoflagelados. Entonces, bueno, ahí está en el que pesca no ser un asesino y no pescar en los lugares donde hay marea roja. Hay que esperar que la marea roja se vaya, que la cantidad de dinoflagelados desaparezca o disminuya, y de esa manera estamos seguros de que no voy a tener toxina en los moluscos. ¿Se entiende?
Sí, gracias. Sí, profe, una pregunta. ¿Puede ser que hayan dinoflagelados y no presentar la luminiscencia o siempre los va a presentar? Algunos lo tienen, no todos. Lo mismo que no todos producen toxina. Hay dinoflagelados que no la producen. No es que todos producen toxina. Por eso fíjense que siempre estamos con el algunos. Bueno, la toxina que producen se llama saxitoxina, la toxina que producen los dinoflagelados. Entonces, el Claro, molusco, siempre que tengan esa toxina, va a estar roja el agua. claro, Ah, exacto. bien. Está bueno porque de esa manera nos damos cuenta que ahí no hay que pescar. ¿Sí? Porque el molusco lo va filtrando, porque filtra el agua para alimentarse y también va filtrando toxina y la va acumulando. Entonces, bueno, ahí está cuando nosotros incorporamos esos moluscos, ingerimos los moluscos, nos intoxicamos. Primer grupo, dinoflagelados. Segundo grupo, apicomplexos o esporozoos. ¿Qué quiere decir esto? Los apicomplexos o esporozoos, ¿por qué se les llama esporozoos? Porque esporulan. Producen una espora resistente para poder diseminarse. Entonces, por eso se les denomina esporozoos. Son parásitos, ya sea intracelulares o extracelulares. Y estos tienen la característica que se reproducen tanto en forma sexual como asexual. ¿Sí? Los dos tipos de reproducciones tienen. Y ahí les dice algo, les habla del concepto de alternancia de generaciones. Y creo que Lourdes vos me lo habías preguntado, eso también ahí en las preguntas que me habías dado. La alternancia de generaciones son como sucesiones generacionales de la misma especie, es decir, como distintas generaciones de la misma especie. Por ejemplo, hay individuos que alternan entre generaciones haploides y diploides, por ejemplo, las plantas tienen alternancia de generaciones. Entonces, a eso se refiere con alternancia generacional, que es como que en la misma especie yo encuentro, según el ciclo de vida, distintas generaciones. Por ejemplo, puede alternar entre una generación haploide y una generación diploide. Eso es lo que pasa, ponele, en las plantas. Entonces, también lo pueden presentar, como les dije, la alternancia de generaciones, en este caso, lo que estamos viendo nosotros ahora, que son los apicomplexos o esporozoos. También presentan esa alternancia. Y también se reproducen en forma asexual y en forma sexual. Entonces, estos tienen las dos tipos de reproducción. Otra característica que tienen estos esporozoos es que, ya se los dije antes, los dinoflagelados se movían por flagelos, por esos flagelados, dinoflagelados, pero estos no tienen ni cilios ni flagelos para moverse, y tampoco tienen vacuolas contráctiles. Se desplazan por flexión. Estos individuos, los esporozoos, se desplazan por flexión. ¿Qué quiere decir flexión? El organismo se va como doblando, flexionando, y de esa manera va alcanzando el desplazamiento, o, como les dije yo, se va desplazando. ¿Sí? Ahora, dentro del esporozoo, ¿por qué lo vemos nosotros? Bueno, lo vemos porque vemos a Plasmodium, que es este que tienen acá. Plasmodium es el causante del paludismo o la malaria. La malaria o paludismo es una enfermedad muy importante en algunas zonas, como por ejemplo en el África, donde el problema es el siguiente. Existen distintos tipos de Plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum, todos son agentes que causan paludismo malario. ¿Cómo lo contraigo? Lo contraigo por la picadura del mosquito Anófeles, que es puntualmente la hembra la que pica. La realidad es que, bueno, la malaria generalmente da síntomas como fiebre, escalofríos, debilidad. ¿Cuál es el problema? Que hay un tipo de Plasmodium, que es el falciparum, que es letal, causa la muerte. Entonces, primero que yo no sé qué mosquito está infectado y cuál no, porque tampoco es que todos los mosquitos están infectados.
Y segundo, que en caso de que el mosquito esté infectado, no sé con qué plasmodium está infectado el mosquito. Entonces puede ser que me produzca fiebre, debilidad, escalofrío o que me cause la muerte. Entonces la manera de yo terminar con la malaria es erradicar el mosquito, que es puntualmente el que me lo contagia. Es el vector. Entonces, bueno, las medidas de prevención son muy parecidas a lo que hacemos nosotros con el dengue, es decir, con evitar acumular agua, los bols que siempre estén dados vuelta, porque justamente donde se pueda el mosquito generar y reproducir, y bueno, yo no sé si ese mosquito tiene o no plasmodium, y qué plasmodium tiene. El plasmodium, y así respondo lo que vos me preguntabas también, Lourdes, el plasmodium ingresa primero a la vía hepática y después pasa a los glóbulos rojos. Entonces, en la vía hepática hace un proceso de reproducción y también en los glóbulos rojos se reproduce. Y también se reproduce dentro del mosquito. Dentro del mosquito, del anófeles, hace reproducción sexual. Es decir, acá está el mosquito, hace la reproducción sexual dentro del mosquito. Sí. Pero, Claro, ese creo que lo hacía dentro del estómago del mosquito. pero dentro del individuo hace la reproducción asexual. Puntualmente, en el hígado, que es el primer lugar donde penetra, y también en los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hace? Dentro del glóbulo rojo, prolifera, se reproduce, rompe el glóbulo rojo y libera más parásitos. ¿Cuál es el problema? Que esa ruptura de esa lisis de glóbulos rojos genera una hemólisis en general de glóbulos rojos que me produce una anemia. Entonces los síntomas, el escalofrío, la debilidad, es propio de eso, es propio de que se han roto gran cantidad de glóbulos rojos y la persona empieza a tener una anemia. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, el plasmodium lo que ha hecho es multiplicarse, romper el glóbulo rojo y liberar más parásitos hacia afuera. Entonces en esa rotura del glóbulo rojo, obviamente, tengo una hemólisis, que es ruptura del glóbulo rojo, generalizada. Entonces por eso los síntomas que aparecen. ¿Se entendió? ¿Vos que me habías preguntado? ¿Se entendió? Sí. Profe, en este caso, pero por ejemplo, ¿no podría existir como una vacuna o algo? O Lo que pasa es que la única manera de terminar con esto es erradicando el mosquito, porque tampoco es que todos los mosquitos están contagiados. No todos los mosquitos están infectados. ¿Cómo se infecta un mosquito con plasmodium? Cuando una persona que lo tenga. Entonces, no todos los mosquitos están infectados. Es lo mismo con la vinchuca. O sea, ¿qué tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es tratar de que no se me acumulen las vinchucas. Tapar los agujeros, tratar de no tener adobe, es decir, no puedo hacer otra cosa, porque no es que todas las vinchucas y todos los mosquitos están infectados, pero yo no sé distinguir cuál está infectado y cuál no. Entonces, bueno, ese es el problema de estos que usan un vector, que yo lo único que puedo hacer es combatir al vector, porque a simple vista no puedo saber si ese mosquito o esa vinchuca está infectado. Esa es la realidad. Por eso si ustedes van... Profe, dime. entonces la diferencia entre la vinchuca y la malaria es que la malaria lo hace entrando primero a la célula hepática y después a los glóbulos rojos, donde se multiplica fuera del alcance del sistema inmunitario del huésped. Exacto. Y el de la vinchuca, o sea, directamente lo hace en los glóbulos, o sea, cuando pica y si tiene el virus, sería, ahí sí entra directamente, claro, al sistema, o sea, directamente entra los glóbulos rojos. En este caso, en la vinchuca, primero, acordate que no es un virus, es un protozoo. Entonces, la vinchuca deposita el tripomastigote en la herida, dentro de mis células, todavía no están los glóbulos rojos, dentro de las células se transforma en tripomastigote, se multiplica y después pasa a los glóbulos rojos. ¿Se entiende? Sí. Es decir, sí. Ya entendí la diferencia, gracias. ¿Está? Pero sí los dos pasan al torrente circulatorio. Si esa es la pregunta, sí. profe, dime.
Entonces, en las otras 3 especies de Plasmodium, la enfermedad solamente va a ser temporal, no le va a Claro, quedar a la persona. dura unos pocos días, generalmente te da fiebre, debilidad, escalofríos, pero no llega a ser letal. Esto, por ejemplo, en los lugares donde hay malaria, se tienen como muchas medidas eh, restrictivas contra el mosquito. Entonces, por ejemplo, todas las ventanas tienen tela mosquitera, siempre te piden el uso del repelente. Hay mucho cuidado justamente para que el mosquito no esté. ¿Se entiende? Así como acá tenemos que tratar de tener cuidado con el tema de la vinchuca, bueno, allá pasa lo mismo con el mosquito. Bien, seguimos. Todos estos grupos que ustedes tienen acá, no los ven. Estramenófila, cercozoa y radiolaria, que son grupos dentro de protistas, no los ven. Porque la mayoría, ninguno de estos, son patógenos para el humano. Acá tenemos algas, diatomeas. Entonces, no los ven porque acá tenemos una especie de hongos, porque no son patógenos. Obviamente están dentro de la clasificación, pero la facultad no los toma. El último grupo que toma es Amebozoa. ¿A qué le suena Amebozoa? El nombre. A las amebas. Muy bien. ¿Y qué significa? Profe, yo te quería hacer una pregunta, porque ayer haciendo estos clavos, todo eso, Sí, cuando dice hongos y sale como hongos en negro o animal en negro y vegetal en negro, ¿qué quería decir? Porque me acuerdo que lo dijo, pero no lo anoté. que en realidad lo que te muestran, ya sea a qué imagen te referís, espera que me voy para atrás, te referís a la imagen de la clasificación esta, ¿verdad? Claro, eso. Bueno, esto significa que todos los protistas, junto con los hongos, los animales y las plantas, tienen un eucariota ancestral en común. Pero, por más que tengan un eucariota ancestral, lo que te muestra esto es cómo se ha ido produciendo la diversificación y que claramente estos grupos pertenecen al protista, que no es lo mismo que pertenecer al hongo o al fungi, a la animalia o al plantae. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este grupo que vos tenés acá son cercanos a las plantas porque son algas. Entonces, lo que yo les quería decir es que ayer fue lo que les comenté, cuando empieza la diversificación, fíjate que, por ejemplo, estos hongos que tenés acá, que pertenecen a Amebozoa, están cerca de los hongos del reino fungi, porque tienen una semejanza. Estas algas que están acá, que son rodófitas y clorófitas, claramente son más parecidos a una planta que a un hongo. Entonces, el orden, como se ha ido produciendo la diversificación, está relacionada también con la semejanza que tiene ese protista. Porque acordate que el protista es un mezcoliche, es todo lo que no entró en ninguno de estos tres, lo metieron en reino protista. Entonces, obviamente, hay algunos que tienen, por ejemplo, antes las algas estaban metidas dentro del reino plantae. ¿Por qué? Y porque si vos te pones a pensar, hay algas verdes que son muy parecidas a las plantas, o por lo menos fenotípicamente son parecidas. Entonces, lo que acá yo les mostraba era que todos tienen un ancestro eucariota, por eso todos pertenecen al dominio eucaria, pero la realidad es que hay algunos protistas que son más parecidos a una planta y hay otros protistas que son más parecidos a un hongo. A eso es a lo que yo me refería con esta imagen. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Vamos entonces con el último grupo, que es Amebozoa. Como me dijeron ustedes muy bien, me suena a ameba. Bueno, ¿qué significa algo ameboide? ¿Qué significa algo ameboide? ¿Alguna alga? No, ¿qué significa algo que tiene ameboide? Es algo que no tiene forma definida. Algo que es ameboide es algo que no tiene forma definida. De hecho, este grupo no tienen forma definida. A medida que se van desplazando en el agua, van cambiando la forma. Entonces, justamente por eso pertenecen a Amebozoa, porque no tienen una forma definida. Y si ustedes se fijan, dentro de este grupo, nosotros tenemos gimnamebas, entamoebas y el grupo de los hongos mucilaginosos, plasmodiales y celulares.
Estos grupos, la facultad, obviamente no los ven, porque son hongos, pero la realidad es que Curtis, cuando los clasifica como en otro grupo, es decir, los considera más bien dentro del reino fungi. Entonces, Curtis, por ejemplo, clasifica como rizópodos a las amebas y misotozoarios y a los hongos mucilaginosos los considera más dentro de el reino fungi, porque son hongos, o sea, son mohos mucilaginosos y celulares y plasmodiales. Entonces, la realidad es que no los vemos dentro del protista porque además nosotros solamente vemos las especies que pueden causar algún daño en el ser humano, que son estas dos, gimnamebas y entamoebas. ¿Qué características tienen? Obviamente son heterótrofas. ¿De qué se alimentan? Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos en la unidad pasada que yo les conté que cuando yo quería mantener la población de bacterias controladas que existen en el agua, a ver, ¿cómo lo controlo? Bueno, habían virosis y también existían individuos del reino protista que se alimentaban de bacterias. Bueno, estas son unas de las que se alimentan de bacterias. Se alimentan de bacterias y se alimentan de diatomeas. Cuando se van a desplazar, no tienen cilos, algunos pueden tener flagelos, pero generalmente el desplazamiento lo hacen por pseudópodos. ¿Qué son pseudópodos? Falsos pies. Son como, imagínense, bracitos que tienen para poder desplazarse. Pseudopodo significa falsos pies. Entonces esa es la manera en que se desplazan las gimnamebas y entamoebas. Otra característica que tienen es que no tienen pared. Entonces, cuando ustedes hacen un análisis de los reinos, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Me ubico en el dominio Eucaria. Digo, bueno, a ver, ¿el reino Animalia tiene pared? No. Bueno, el reino Plantae, ¿de qué tenía la pared? De celulosa. Bueno, sí tiene, pero de celulosa. El reino Fungi, y bueno, sí tiene de quitina. Y en el Protista, no tienen pared. Bueno, algunos sí. Bueno, entonces, algunos tienen y otros no. Dentro del Protista, es alguno de los que no tienen pared celular. Y las amebas, la mayoría son de vida libre, excepto algunas que son parásitas. Si bien las puedo encontrar en el suelo, en el lugar donde más las encuentro es en el agua. Entonces, nosotros vamos a ver una parásita que se llama entamoeba. Las entamoebas infectan a los vertebrados, o sea que estamos metidos, y también a algunos invertebrados. El ser humano alberga por lo menos 6 especies de amebas, que la realidad es que viven como parásitos dentro de nuestro intestino, y quizás no nos damos cuenta. El tema es que hay una de esas amebas que se llama entamoeba histolítica. Histolítica significa lisis de tejidos, y que justamente es patógena. ¿Cuál es el problema con esta entamoeba? Que esa entamoeba penetra las paredes del colon y causa lo que se llama la disentería amebiana. ¿Alguien sabe qué es una disentería? ¿No era la diarrea? No, es lo mismo, es una diarrea distinta. ¿Cuál es la diferencia? Con sangre. Muy bien, es una diarrea con sangre, puede contener moco, puede contener pus. Entonces, la entamoeba histolítica produce disentería amebiana. Esa ameba pasa al hígado y se distribuye por el cuerpo. ¿Y cómo contraigo la ameba? Y por agua que esté contaminada o por alimentos que estén contaminados con ese agua. Entonces, miren, dime. ¿Sería como una hemorragia o nada que ver? Es una diarrea con sangre. Bueno. Porque produce úlceras en el intestino, esas úlceras sangran y por eso la diarrea tiene sangre. Pero fíjense una cosa, recién estábamos hablando cuando empezamos de la yardasis, de las yardias. Las yardias producen diarrea, que no es lo mismo que la disentería. Ojo con eso, porque no es lo mismo una diarrea común que una disentería causada en este caso por una ameba. Les hago una pregunta. ¿Solo las amebas pueden producir disentería? Profe, yo eso le iba a preguntar porque me había acordado que cuando vimos Monera, la Escherichia coli también producía eso.
Bueno, creo. vamos a una muy buena pregunta. Dentro de las bacterias, también hay algunas que producen disentería. Por ejemplo, la reina de la disentería es Shigella. La Shigella es una bacteria que produce disentería bacilar, justamente bacilar porque tiene forma de bacilo. También Campylobacter es una bacteria que puede producir disentería, pero ojo con Escherichia, porque Escherichia, depende de la Escherichia, es si me produce o no. Por ejemplo, la Escherichia coli enterotoxigénica o enterohemorrágica sí producen una disentería, pero el resto de las Escherichias no, producen diarrea nada más. Entonces, ojo, porque si yo les pregunto, la reina de la disentería es la Shigella. Es la bacteria típica que te causa una disentería, en ese caso bacilar, porque es causada por una bacteria. En este caso estamos viendo una disentería causada por una ameba, por eso se llama disentería amebiana. Y por último, dentro de las amebas tenemos a Acanthamoeba, que es una ameba que es de vida libre, es decir, no es un parásito, suele ser de vida libre, pero produce infecciones oportunistas. Es decir, en ciertas ocasiones puede producir infecciones oculares, sobre todo en personas que usan lentes de contacto. Entonces, esa es la imagen que tienen de una infección ocular por Acanthamoeba. Entonces, no es parásita, no vive en el intestino, sino que generalmente es de vida libre y cuando puede, por eso se le llama infección oportunista, contamina los lentes de contacto, la persona se lo pone y se contamina. ¿Alguna duda de protista? Porque este es el último grupo que vemos. ¿Alguna duda? Profe, a mí lo de la disentería, o sea, por ejemplo, como también lo pueden producir las bacterias, ¿cómo te das cuenta que es una bacteria o que es un protozoo? Es muy difícil. Muy bien, Juan, y la pregunta. La realidad es que cuando vos caes, por ejemplo, a un hospital y tenés diarrea con sangre, se hacen cultivos para descartar que no sea Shigella o que sea una ameba. Es decir, es muy difícil con la diarrea con sangre sola determinar cuál es. Se hacen cultivos y se analiza si es bacteriana o es bacilar, o sea, o amebiana, perdón, ¿sí? Porque la realidad es que con el síntoma de la diarrea con sangre, y es muy difícil, por ahí uno puede decir, bueno, ¿y que fuiste a algún lado? ¿Qué comiste? ¿Dónde estuviste? ¿Sí? Pero la realidad es que solamente viendo la diarrea con sangre es muy difícil determinar cuál es. Se hacen cultivos y se analizan. Ahí sí. ¿Qué otra pregunta me iban a hacer? ¿Que alguien quería preguntar? Sí, yo, profe, Sí, la Acanthamoeba, que es la que acabamos de ver. la Acanthamoeba, sí. Sí, lo que yo tengo duda ahí es, ¿cuál es la diferencia con la Giardia cuando se contrae? O sea, ¿en qué se diferencian las dos? La Entamoeba, no la Acanthamoeba. Porque, Claro, sí. bueno, y la realidad es que las dos pueden estar en el agua, tanto Escherichia como Entamoeba. Lo que pasa es que la diferencia es el signo, porque vos, por ejemplo, si solo contraes Escherichia coli y no es una cepa enterohemolítica, solamente te va a dar una diarrea normal, la Escherichia. Ahora, si vos contraes una Entamoeba histolítica, te va a dar una disentería. Cuando hagas diarrea, va a ser una diarrea muy abundante, con sangre, puede tener pus, puede tener moco. La diarrea es distinta, ¿sí? No es lo mismo una Giardia que te produce una diarrea que una diarrea por Entamoeba histolítica. Por eso no se le llama diarrea, se le llama disentería. Pero Claro, sí, pero lo que yo digo, sí, perdón, lo que yo digo es que la Giardia sabemos que se puede atraer por agua contaminada y todo eso. sí. ¿Cuál era la diferencia con la Entamoeba? No, en realidad la diferencia es lo que producen, porque las dos se pueden contraer de la misma manera, por agua contaminada o por un alimento que lavaste con ese agua contaminada. La forma de contraer es la misma. Lo que pasa es que por el síntoma que te produzca, te vas a dar cuenta que fue. Obviamente también puede ser una bacteria, ¿sí? Eso Bien, buenísimo. decime. Te escucho. No, esa era la duda nomás, o sea, no sabía cuál era la diferencia entre eso. La forma de contraer es la misma.
Es decir, se contrae de la misma manera la Giardia en el agua que una entamoeba, que una bacteria. Es decir, todas las que estén en el agua las podés contraer con agua o lavando algún alimento. Lo que pasa es que, bueno, te dan síntomas distintos. Igual, los que te den síntomas iguales, tampoco a simple vista, yo puedo ir con una diarrea y tener una yardasis o tener una Escherichia coli. Y el médico no va a saber viendo la diarrea nada más que es. Y bueno, tendrá que hacer cultivos y descartar que sea una Giardia o que sea una Escherichia. Por eso el síntoma solo por ahí es medio difícil distinguir si es uno o el otro. ¿Alguna duda más? ¿No? Por mí no. Bien. Bueno, entonces, llegamos hasta acá con el reino protista.